este Mate Conciencia 4. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están Alicia? ¿Cómo está Miguel? Muy Muchas bien. gracias por la llamada y por el espacio. Bueno, Belén, contanos un poco de lo que vas a hablar vos, esto de cuidados, activismos, educación en tiempos de emergencia, o sea, en nuestros tiempos. Sí, bueno, como bien decía, la charla se va a llevar a cabo en el marco de Mate Conciencia, Ujú. que es un espacio de divulgación científica que me gustaría contar que fue creado por Sandra Nicosia y que actualmente su organización la lleva adelante Guido Di Blasi. Ujú. Y como decían, es un espacio abierto, pensado para compartir, reflexionar y debatir, y en esta oportunidad el tema que también está en agenda y que responde a nuestro contexto actual es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La actual emergencia que también puso en evidencia muchas de las violencias históricas, ¿no? Que eran desconocidas hasta hace un tiempo por capaz gran parte de nuestro país. Bueno, la semana pasada se aprobó la ley en el Congreso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Ujú. que celebramos que es un logro importante, que surge de una lucha colectiva, pero que el Poder Ejecutivo decidió suspender su aplicación, entonces también vamos a estar hablando un poco de eso, de ese alegato de falta de financiamiento, de lo que eso significa. Ujú. En la práctica también ese retroceso enorme, ¿no? No, además En particular. esto que plantea que el Ejecutivo decida suspender una ley ya de por sí es un dato más que significativo, ¿no? Además de ilegal, hay que decirlo, ¿no? No debiera Sí. poder hacerse. Sí, porque eso también significa el retroceso, como decía, en la suspensión de apoyos básicos, o sea, de derechos que ya fueron conquistados y que nuevamente expone a las personas con discapacidad a una mayor vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Eh, la idea del conversatorio es ir por esto y también pensarlo no como un hecho aislado, porque forma parte de un clima de discursos de odio, de exclusión, que no afecta solamente a la comunidad con discapacidad, sino que a muchos otros colectivos, y esa es la parte en la que por ahí voy a estar compartiéndolo y hablando de cómo, si bien esto específicamente va a ser sobre las personas con discapacidad y sobre sus luchas, también es algo que se viene repitiendo en otros colectivos como el de las mujeres, el de la comunidad LGBT, y que tiene que ver con el momento en el que estamos, con los dirigentes que tenemos, con ese aval que hay para la violencia, para la misoginia, la homofobia y todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que Belén, ahí aparece una pregunta que muchos nos hacemos, porque eh, esto que hace el poder, o en todo caso estos sectores del poder, el poder ahora institucional para colmo, de atacar a los más vulnerables, de elegir como blanco específico del ataque a los más vulnerables. Vos hacés una primera lista de esto, ¿no? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se lee eso? Y la lectura, primero, es como decía, que la ley de emergencias vino a visibilizar muchas violencias históricas, pero también es para leerlo en clave de todo lo que está pasando, que este escenario no afecta únicamente a las personas con discapacidad. O sea, como decía, que no, lo que vemos es que también toca a otros activismos y que hay una construcción social sobre quién merece ser cuidado, quién queda afuera, no sé, y en ese sentido es que la discapacidad se cruza con otras luchas, ¿no? Que también enfrentan estos discursos de odio, estos discursos de normalización, y la idea también es poder, como sociedad, empezar a mirar esto y cómo nosotros también formamos parte a veces de esos espacios y cómo podemos, al formar parte, transformarlos, Ujú. que es un poco la idea del espacio, ¿no? Como juntarnos a pensar en qué tipo de sociedad queremos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cómo estamos actuando nosotros frente a estas violencias y qué posicionamiento tenemos, ¿no? Ujú. Belén, y contanos un poco de tu propio trabajo y de tu propio recorrido también dentro de la facultad como investigadora. Sí, bueno, yo soy profesora de educación especial, Ujú. también soy docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y actualmente estoy en el marco de una beca doctoral de CONICET desarrollando una tesis que se fija en los procesos de normalización
en las trayectorias educativas de personas con discapacidad, personas gordas y personas de la comunidad LGBT. Todo esto en el marco de esta beca. Y mi lugar de trabajo es el Instituto de Estudios Sociales y Humanos. Desde hace mucho tiempo vengo investigando con temas vinculados a la educación, la discapacidad, los cuidados, al activismo. Y además formo parte de diferentes espacios colectivos que buscan por ahí pensar y transformar las realidades que habitamos. Como que la triangulación es investigación, docencia y activismo, si pudiera hacer un resumen. Es muy interesante porque mientras te escuchaba pensaba también en cómo se modificó nuestro contexto desde fines del 23 a ¿no? Porque eso también, no sé si ya impacta en lo que se está investigando y cómo se está investigando eso también, ¿no? Porque veníamos de luchas por ampliación de derechos, por, no sé, discursos inclusivos, a este escenario con una violencia tan explícita, con una discriminación que se milita, con discursos de odio. ¿Cómo eso impacta en lo que estás investigando? Claro, justamente cuando nos sentábamos a armar y a pensar en qué íbamos a compartir en este mate conciencia con Noelia Dormón, que es la otra becaria de CONICET con la que vamos a estar en el conversatorio, hablábamos de esto, de cómo hace un par de años por ahí pensábamos en esto de mirar las trayectorias, en ver qué cosas se pueden tomar como obstaculizadores o facilitadores, y cómo la mirada estaba puesta en esto, y ahora, sin embargo, hay un retroceso enorme, como vos decías, porque las discusiones son quién tiene discapacidad o no, o cómo se mide esto. Inclusive uno solamente basta con leer algunos comentarios en las redes sociales para ver que hay un retroceso enorme en cuanto a esto que decía, quién merece ser cuidado o no, inclusive discursos de por qué seguir sosteniendo este tipo de prestaciones, ¿no? Claro. Y eso habla de un retroceso y de una conciencia colectiva actual que está pensando en que hay cosas que no deberían seguir sosteniéndose y que forman parte del cuidado de la vida digna, ¿no? O sea, ahora estamos como debatiendo necesidades básicas que quizás, como vos decías, hace un par de años las discusiones eran otras, las discusiones eran acerca de qué podíamos empezar a potenciar de los activismos, qué otro tipo de pedagogías, no sé, impulsar. Hablo de esto porque mi campo es la educación, entonces por ahí la mirada estaba en eso, ¿no? Por eso también es que mi tema de investigación lo que se fija son en los procesos de normalización, un poco también buscando ver qué cosas podemos potenciar de esas trayectorias educativas. Porque los grupos con los que yo trabajo son grupos de activistas que pertenecen a la comunidad de personas con discapacidad, a la comunidad gorda y a la comunidad de personas LGBT. Y la idea de trabajar con activistas también es ver cómo estos grupos resistieron a la normalización de la escuela y de todas esas trayectorias educativas, y cómo, pese a toda esa forma que nos exige un modo específico de existir, estas personas lo resisten y terminan convirtiéndose en activistas. Entonces, un poco la búsqueda es ver qué se pueden rescatar de estas trayectorias. Y sin embargo, ahora la discusión actual es si alguien tiene discapacidad o no, o qué pasa con estas personas con discapacidad, que siento que es un retroceso enorme, ¿no? Sí, yo estaba pensando en el caso misionero de las famosas auditorías. Aquí llegó un grupo de gente que no tenía ningún tipo de formación específica para hacer esto que eran las auditorías, con un sello robado a un médico que lo había denunciado meses antes. Es decir, el nivel, digamos, esta anécdota me parece que también cuenta cuál es el modelo que desde el poder central se tiene sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Qué actitudes, qué políticas y sobre todo cómo se lleva adelante esta distinción entre quién es y quién no es? Claro, totalmente, sí, ¿no? Y son discursos que no quedan solamente en las noticias, sino que también llegan a las aulas. Como yo dije, yo soy docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y
hace 2 o 3 clases discutíamos sobre esto y una estudiante, uno de los comentarios que hace es, bueno, pero hay una radiografía de un perro que aceptaron, ¿no? Cómo también no hay un filtro con eso y cómo está todo lo que se dice en los medios es tomado como una verdad única y es es constantemente un violentamiento, sí, a todo lo que se construyó respecto a la importancia de pensar en el bienestar, porque el Estado debería garantizar el bienestar de todas las personas y no deberíamos estar discutiendo si pensiones no contributivas sí o no. Las discusiones deberían ser otras y sin embargo es lo que está pasando actualmente, ¿no? Pensaba también, Belén, en la escuela. Ese territorio en el que uno a veces deposita una cantidad de demandas, de mandatos, y la escuela es lo que es, digamos, hoy, ¿no? También. ¿Cómo es esa mirada tuya en relación a lo que está pasando por ahí en algunas aulas, en relación, pensaba en este término que también se usó mucho para nombrar o para, demandar de la escuela, que es la inclusión? Vos hablabas de normalización y bueno, ¿Cómo pensás esto, ¿no? En normalización versus inclusión en la escuela que tenemos. Primero me gustaría aclarar que yo no estoy trabajando en las escuelas, entonces capaz mucho de lo que voy a decir es por lo que sé de las experiencias de algunas compañeras y demás, pero sí considero que la escuela es un lugar clave donde se definen estas cosas que decíamos, ¿no? Es un lugar donde se decide quién es reconocido como sujeto de derecho o no, o qué cuerpos merecen acompañamiento, no sé qué voces tienen legitimidad y por eso creo que es importante poner la discusión en estos procesos y generar conocimiento desde las propias experiencias. Esto también lo que me lleva a pensar en mirar las trayectorias educativas de ciertos grupos poblacionales, ¿no? Y en relación a la inclusión, que no tengamos financiamiento está vinculado directamente con la falta de aplicación de esa inclusión, si se quiere, porque se repercute directamente en muchos estudiantes que no tienen acceso a DAIS o docentes de apoyo a la inclusión que no estén bien pagas, que estén en condiciones laborales de explotación, hasta se podría decir, porque los sueldos realmente son bajos, y no hay un reconocimiento tampoco a esa labor, y en muchos de los casos, muchas de mis compañeras que están trabajando en este lugar son monotributistas, es decir, no tienen un trabajo de dependencia, y eso también habla de la calidad de vida que uno tiene y de que hay una lucha todavía ahí que tenemos que seguir impulsando. Y en este momento la discusión es que no hay financiamiento y que por eso no se está impulsando más espacios y no se está reconociendo tampoco esto, porque termina pasando que hay muchos centros que se están desmantelando, hay muchas DAIs que están eligiendo otros trabajos, y eso también es triste, ver cómo compañeras eligen dejar la carrera que eligieron, eligen dejar de ejercerla, ¿no? Y eligen como otros rubros, y esa es una realidad que también está pasando, ¿no? Belén, bueno, contanos entonces, el lunes en la Biblioteca Popular es la invitación. Sí, el conversatorio es el próximo lunes, 29 de septiembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Popular, que queda en Córdoba 2069. Va a ser un espacio abierto, gratuito, pensado para el público en general, para estudiantes, profesionales y personas con discapacidad, y bueno, todas las personas que se quieran sumar, ¿no? a reflexionar y a debatir. Así que bueno, la cuarta edición del Mate Conciencia. Mil gracias, Belén. Bueno, gracias a ustedes, los espero. La invitación está abierta para que podamos encontrarnos, para que podamos juntarnos a pensar y a seguir sosteniendo y ampliando las luchas, ¿no? Sí, totalmente. Así que mil gracias, un abrazo. A ustedes. Abrazo. Hasta luego.
Era Belén Jiménez. Entonces, reiteramos el lunes 29 de septiembre, Biblioteca Popular Posadas, 5º encuentro del ciclo de charlas Mate Conciencia, edición 4ª, es decir, 4 años, quinto encuentro de este año.